primera exposición habla sobre la inflamación. El tema es hoy día. Siguiente, por favor, inflamación. Sabemos que hay dos tipos de inflamación, una inflamación aguda y una crónica. Cuando queremos hablar de inflamación aguda, ¿no? Que es la que sucede y tiene corta duración, tenemos que Recording in progress. recordar que hay la aguda con la diferencia con la crónica. La aguda es un comienzo rápido, la duración es corta, hay edema y las células que predominan son los neutrófilos. Cuando hablamos de la crónica, predominio de macrófagos y linfocitos, es progresiva, duración larga, puede producir angiogénesis, o sea, formación de vasos, fibrosis y finalmente necrosis tisular. Cuando hablamos de la inflamación por los órganos, eh, digamos, de órganos y de proceso autoinmune, hablaríamos de inflamación crónica. Siguiente. La inflamación aguda tiene que ver con el neutrófilo, ya lo conversamos. La respuesta, puede haber respuesta vascular y celular en ese momento. Siguiente. Entonces, sabemos que el reclutamiento de los leucocitos en los tejidos a través de la pared del vaso, la membrana sinovial, por ejemplo, es un proceso crucial en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, una artritis séptica aguda es también una forma de inflamación aguda. Varias clases de moléculas de adhesión celular están involucradas en la extravasación de los leucocitos. Las citocinas y sus receptores estimulan la quimiotaxis de neutrófilos, linfocitos y monocitos en los tejidos. Siguiente. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que sucede en la inflamación, ¿no? Que tiene que ver con los neutrófilos y tiene que ver también con las moléculas de adhesión de las zonas de los capilares de los vasos, ¿no? Donde va a haber finalmente una estimulación que va a producir posicionamiento de células en el extravascular. Siguiente. Además, tenemos una serie de moléculas que van a estar estimulando esta transferencia de células fuera del vaso y también edema y demás acción inflamatoria. Tenemos aquí todas las integrinas, ¿no? Una de las familias del ICAM, las lectinas, las caderinas y otros. Siguiente. Entonces, la respuesta vascular suele ser rápida y vemos acá un vaso normal, ¿no? Y vemos cuando ya hay una noxa o sembración inflamatorio, va a haber un aumento, un incremento del flujo sanguíneo, ¿no? Porque va a haber la posibilidad por diferentes estímulos, ya sea humorales inclusive, que el vaso se dilate y que haya una diapedesis de los neutrófilos de la zona vascular a la zona extravascular. El aumento del plasma a nivel sanguíneo va a producir también una extravasación a nivel extravascular que se llama edema. Siguiente. Entonces, esta situación de edema va a producir que del intravascular este, eh, se extravase líquido, bueno, en este caso fluido, a nivel de extravascular y forma principalmente el trasudado o exudado. Siguiente. Este gráfico nos hace un resumen de todo lo que está sucediendo a nivel del vaso y también en el tejido, donde vamos a encontrar que principalmente son los neutrófilos en la fase aguda y ya luego los monocitos, ¿no? Y los macrófagos, pero de primera intención, los neutrófilos, cómo van a entrar y van a hacer un enrolamiento en la pared vascular y eso va a conllevar a la lesión aguda. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya lo vamos a hablar cuando hablamos de la inflamación crónica, los linfocitos, los macrófagos comienzan a participar de esto y ahí ya se torna un proceso, digamos, más crónico. Siguiente. La fagocitosis también tiene que ver con este proceso inflamatorio, principalmente cuando hablamos de un componente, digamos, bacteriano, por ejemplo, ¿no? Una infección, también tiene que ver con eso. Siguiente. A ver también algunas células. Uy, anterior, por favor. En el caso, por ejemplo, de la inflamación producida por las infecciones,
Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el microbio, lo que está entrando al huésped, va a tener la capacidad de poder, a nivel de los estímulos, unirse a algunas moléculas que se encuentran en la membrana de algunas células. Esa respuesta celular que tiene que ver con aumento de integrinas, quimiotaxis, la migración de los neutrófilos vascular al tejido extravascular, se va a producir en la fase aguda de la inflamación siguiente. Hay mediadores químicos que también van a participar de la inflamación aguda, aminas vasoactivas, proteínas plasmáticas, todo lo que es el ácido araquidónico, factor activo de plaquetas y citoquinas y quimiosinas. Siguiente. Los mediadores son activados por los agentes lesivos y tejidos dañados, pueden potenciar o inhibir otros mediadores, tienen una vida corta y pueden producir efectos dañinos. Siguiente. Algunos mediadores están aquí descritos, ¿no? Algunos que van a derivar, digamos, de la parte de celular y otros derivados de la parte de, por ejemplo, de algunos órganos que lo producen, como el hígado, cuando hablamos de activación de complemento o de factor 12, por ejemplo. Y cuando hablamos ya de la parte celular, hablamos de los mediadores tipo histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? Activador de plaquetas, óxido nítrico, citoquinas, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las aminas vasoactivas? Estas que hacen que el endotelio se altere para que puedan proceder todo el proceso inflamatorio de la deambulación de los neutrófilos. Uno de los principales son la histamina. La histamina es liberada, o sea, los mastocitos la liberan cuando se encuentran, por ejemplo, con un alergeno. Siguiente. Ojo, recuerde que las reacciones a los alergenos es uno de los ejemplos también de inflamación aguda. La histamina se encuentra en los mastocitos, vasófilos y plaquetas. Este se libera en respuesta al frío, calor, reacciones inmunológicas y produce dilatación de las arteriolas, aumento de la permeabilidad vascular en vénulas y constricción de las arterias de mayor calibre. Siguiente. Otra molécula que también participa es la serotonina, que se encuentra en plaquetas y células enterocromafines, mediador vasoactivo similar a la histamina. Induce también lo que hemos conversado con respecto a la permeabilidad vascular. Siguiente. Hay algunas proteínas plasmáticas que también participan. Siguiente. Entonces tenemos aquí la vía del ácido araquidónico, que tiene que ver mucho con la activación de la membrana celular. Acá tenemos algunos que se dedican a la vasodilatación, otros que se dedican a la vasoconstricción, al aumento de la probabilidad vascular, entonces la quimiotaxis y adhesión leucocitaria. Si se dan cuenta, entonces tiene que ver mucho con todo este proceso de la diapedesis y el traslado de los neutrófilos hacia la zona extravascular. Siguiente. Las citoquinas y quinoquinas que participan también como parte de la respuesta inmune, cuando hablamos ya de la activación del macrófago, esto ya tiene que ver con el pase de la inflamación aguda a la crónica. Tenemos la interleuquina 1 y factor necrosis tumoral, y vemos que estos activan, ¿no? Varios problemas ahí de efectos sistémicos en el paciente y otros factores que también van a perpetuar la inflamación siguiente. El complemento también es una vía importante de inflamación, consta de 20 proteínas y su objeto es formar el complejo de ataque a la membrana. Siguiente. Esos están formados por proteínas plasmáticas, ¿no? Eh, Va a participar en varios inmunitarios. Y lo cierto es que van a aumentar la permeabilidad, quimiotaxis y sincronización. El paso más importante es la activación de su tercer componente, porque hay tres componentes y la última ya es paso previo para la permeabilidad vascular. Siguiente. Entonces acá estamos describiendo más o menos en qué zonas del proceso inflamatorio que tiene que ver obviamente con la pared vascular participan los diferentes componentes del complemento. Siguiente.
Ok, acá vemos cómo la participación del complemento, obviamente lo que produce, por ejemplo, y participa también, es en lo que es la infección, ¿no? Y acá vemos cómo su participación es importante para el análisis del microorganismo siguiente. Entonces, además de participar directamente con la destrucción del microorganismo, también participa activando por medio del complemento, eh, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Que es la vasodilatación de las arterias. Siguiente. Las inminas también van a participar, eh, principalmente la bradicinina, que aumenta la permeabilidad vascular, construcción de músculo liso y vasodilatación. Y eso tiene que ver con la activación sucedida por el factor de Haller. Siguiente. Acá vemos la cascada de la inflamación de la cinina, ¿no? Donde vemos cómo la participación principalmente tiene que ver también con la cascada del complemento y otras moléculas tipo trombina, por ejemplo. Siguiente. Si se dan cuenta, que eso tiene que ver con la permeabilidad vascular, ¿no? Y vemos que muchos de los componentes del complemento participan en ello. Siguiente. Ahora, el óxido nítrico tiene que ver mucho con la parte también eh, de la relajación y de vasodilatación, mm, con la vasodilatación que finalmente va a conllevar a la diapedesis y también al estímulo de otras células como el macrófago. Ahora, cuando hablamos de la inflamación crónica, ya hablamos del macrófago. Siguiente. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, vemos que está chiquitito, vemos la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿no? Porque hay una progresión. Aunque hay componentes inflamatorios como las infecciones víricas, las infecciones crónicas autoinmunes o la injuria persistente, que también va a producir un efecto ya directamente, pero con más cronicidad. Entonces, vemos en este gráfico que la inflamación crónica tiene obviamente diferencias importantes con respecto a la aguda. Por ejemplo, la angiogénesis, que no tiene la inflamación aguda. Ya los vasos van a formar, digamos, nuevos vasos. En la zona donde está la inflamación se van a formar nuevos vasos, ¿no? Entonces hay infiltrado mononuclear que tiene que ver con los macrófagos y finalmente fibrosis, que es lo que vemos en este gráfico, ¿no? La fibrosis es un paso de inflamación crónica. Siguiente. Entonces la inflamación aguda, el previo, por favor. Entonces la inflamación aguda tendría que tener tres pasos. O se resuelve, puede haber formación de abscesos, que hay una fase crónica, o regeneración con cicatrización. Esa ya forma parte de la inflamación crónica. Siguiente. Por ejemplo, en este gráfico nos damos cuenta de que cómo es la maduración de los macrófagos. ¿No? Primero fueron monocitos, en otro fueron macrófagos. Y esto tiene que ver con el, el, y el macrófago se encarga de la depuración del tejido. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los fagocitos en el cuerpo? O sea, los macrófagos. Toman diferentes nombres de acuerdo al lugar donde están. Uno de los más comunes en el hígado, la célula de Kupffer. En la articulación, los sinovicitos tipo A, ¿no? En el cerebro, las células de microglía. Siguen. Algunos factores, por ejemplo, angiogénicos que ayudan en la parte de la inflamación crónica de la artritis reumatoide, ¿no? Para formar, obviamente, nuevos vasos. Tenemos ahí quimioquinas, moléculas de la matriz, célula de adhesión, factores de crecimiento, citoquinas, proteasas. Siguiente. Entonces, tenemos mucho que ver con el reclutamiento celular. La, la, la cantidad de moléculas que se encargan de esto son importantes para el proceso inflamatorio. Siguiente.
Recuerda siempre la ecogénesis, que es importante en todo el proceso crónico siguiente. Ujú. Entonces, ahí siempre va a haber esto que van a estar alterando. Siguiente, por favor, con todo con respecto a la vascularización. Entonces, vemos acá un grafiquito, ¿no? Donde vemos un ejemplo. La articulación normal, la articulación con artrosis, con el reumatoide. Vimos que la artritis reumatoide, que es uno de los principales diagnósticos de inflamación crónica, como va a haber un aumento del tejido, edema, etcétera. Siguiente. La inflamación en la rodilla izquierda, nuestra mirada a la derecha, que está más aumentada de volumen. Siguiente. O las manos, que el de la artritis reumatoide es una inflamación crónica. Siguiente. Entonces, hay algunos puntos interesantes que manejar. Por ejemplo, ya cuando hablamos del paso de la evaluación de la enfermedad inflamatoria, va a depender justamente del hecho que sea agudo o crónico todo el paso que vamos a tener que hacer para poder determinar la entidad que está llevando esta inflamación. Siguiente. Siguiente BPT, por favor. Ok, doctor, un momentito. Doctor, El siguiente, por favor. Ese ya lo puse. a ver, a ver, insertar documentos. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, ya cuando hablamos de inflamación de la articulación, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la estructura normal, que es esta, donde hay hueso, cartílago, sinovia y cápsula. Siguiente. Entonces, sabemos que la inflamación crónica, uno de los diagnósticos, digamos, más asociados a la inflamación crónica es la artritis reumatoide. Y vemos cómo esto sucede a través del tiempo y va a conllevar a un daño progresivo. Vemos ahí lo que caracteriza la inflamación crónica, que es la angiogénesis, lo tenemos en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Siguiente. Entonces, muchos factores estamos a favor, o sea, que van a conllevar esta inflamación. Pero lo que vemos en el dibujo es justamente degradación de cartílago, erosión ósea, ¿no? Y la inflamación como si como secuencia de eventos que llevan a la destrucción. Siguiente. Es un gráfico donde se compara la arteria reumatoide, la sinovia normal. No hay nuevos vasos, o sea, porque la sinovia es un normal, es un ente, digamos, de la articulación que no necesita mayor, digamos, nutrición, porque ya está nutrida por los tejidos importantes, ¿no? Pero en el caso del artritis reumatoide, el tejido de Pandus es tan grande que ya los vasitos nuevos van a comenzar a aparecer. Siguiente. Bueno, hay algunos factores importantes, ¿no? Que van a activar la inmunidad humoral y celular. Siguiente. Hay factor reumatoide que va a alterar la inmunidad humoral, ¿no? Que se van a formar en otros, los anti-CPP, ¿no? Se forman en el complejo que se depositan en órganos blancos, articulaciones, piel, pulmón, y es una enfermedad sistémica. Siguiente. Y vemos cómo la inflamación en esta situación articular va a destruir la articulación, al final, anquilosis y fibrosis. Y la fibrosis forma parte de la inflamación crónica. Siguiente. Esta es la inflamación de las manos, donde va a haber destrucción. Siguiente. Claro, el anterior. A ver, siguiente. Ya lo hicimos. Siguiente. Ya. Entonces, cuando vemos a la microscopía, vamos a ver cómo la sinovia está aumentada de tamaño seso azul, donde todo lo que está por debajo, que son como puntitos rojos que ustedes ven, son la inflamación, de la cantidad de células inflamatorias que están depositadas por debajo de la sinovia. Siguiente.
Obviamente tiene que haber bastante activación ya de la inflamación crónica. Miren, ahí está el gráfico. Y la inflamación crónica tiene que ver con aumento de interleuquina 1, aumento de interleuquina 6, del factor necrosis tumoral. Son interleuquinas que están asociadas a la inflamación crónica. Siguiente. Entonces, el compromiso y inflamación crónica va a producir aumento de la sinovia, inflamación y varios procesos dentro de él que se va a reactivar con respecto a las citoquinas, ¿no? Y esto conlleva finalmente a la alteración del vaso, y esto conlleva inflamación no solamente en la articulación, sino también en otros órganos del cuerpo. Siguiente. Entonces, si entramos a la parte articular, entonces vamos a darnos cuenta que la lesión de tejido es algo importante y que sucede no en una inflamación aguda, sino en la inflamación crónica. Y también va a haber fibrosis porque va a tratar de remodelarse el tejido que ya está dañado, y eso forma fibrosis y un remodelamiento, digamos, anómalo. Siguiente. Entonces, algo que habla por ejemplo, en el caso de la inflamación en artrosis, ¿no? Que también es una inflamación crónica, vemos una participación tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa para persistir con la inflamación en la zona de la artrosis. Siguiente. Uy, ya está. Entonces, lo que básicamente comentamos aquí es el hecho de que la inflamación crónica tiene que ver con los monocitos, los macrófagos, y la inflamación aguda con los neutrófilos. Una de las características más importantes de la inflamación aguda, un ejemplo, digamos así, por ejemplo, la artritis séptica, ¿no? Y todo lo que ver con las infecciones que producen una inflamación aguda y que rápidamente se cortan en el camino con los antibióticos. Entonces no pasan a la infección, a la inflamación crónica. Pero ¿qué pasa con esas infecciones que producen daño crónico, como por ejemplo la tuberculosis? Van a dejar fibrosis, van a dejar secuelas en la parte tisular. Igual pasa en la inflamación autoinmune, ¿no? En la inflamación autoinmune también sucede lo mismo. Vamos a tener procesos que van a llevar finalmente a la neovascularización, mucho edema, y mala resolución de la inflamación con fibrosis y daño de los órganos comprometidos. No sé si hay alguna pregunta.